Muy buenos días, este es el espacio de Magazine Las Noticias GDL. Sin embargo, debido a las circunstancias por las que estamos atravesando en Jalisco, en México y en el mundo, dedicamos este programa especial COVID-19 Jalisco. Hoy tenemos invitados, parte de lo que es el gabinete de nuestro estado, para usted orientarlo, decirle qué debe de hacer, dónde estamos, qué vamos a hacer, cómo usted cuidarse y cómo cuidar a su familia. Voy a presentar y damos las gracias que nos acompañe el señor gobernador Enrique Alfaro Ramírez, gobernador de Jalisco. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Rocío, por el espacio. También está Juan Carlos Flores Miramontes, secretario de Educación en Jalisco. Rocío, un placer de estar aquí. Gracias por acompañarnos. Ana Bárbara Casillas García, coordinadora general estratégica de Desarrollo Social del Estado. Buenos días, Rocío. Gracias por la invitación. Alejandro Guzmán Larralde, coordinador general estratégico de Crecimiento y Desarrollo Económico del Estado. Buenos días, Rocío. Igualmente, gracias. Y doctor Fernando Petersen Aranguren, secretario de Salud en el Estado. Muchas gracias por estar aquí. Es un programa de orientación, de ayuda, de contestar preguntas, de dar información a la población ante la contingencia por la que estamos viviendo. ¿Qué les parece si antes presentamos una nota que nos marca la situación en la que Jalisco tomó las riendas de cómo ayudar y cómo cuidar a nuestra población? Vamos a verla. Fabiola Naya con la nota. Jalisco hace frente al embate del COVID-19. Se cumple una semana de la presencia de la nueva cepa del coronavirus en nuestro estado, pero a los jaliscienses no nos tomó por sorpresa. Previo a los dos primeros casos, una cascada de medidas preventivas ya estaba en marcha. Y no son ni medidas falsas ni exageraciones. Se ha demostrado que en los países identificados como foco rojo por el COVID-19, el aislamiento es la mejor medicina. Cero riesgo de contagio y el llamado que se hace tendencia es quédate en casa. La primera de las medidas en Jalisco fue en materia de salud, luego las educativas y horas después las económicas. Es un gran esfuerzo de la dimensión de una pandemia. Una a una las iremos desglosando hoy en GDL Magazine. Bienvenidos. Y aquí estamos, señor gobernador, ¿cuál es el panorama de nuestro estado? ¿Qué estamos haciendo en estos momentos? ¿A dónde vamos y qué tenemos que hacer? Enfrentamos una situación como en el resto del mundo compleja, difícil, con la, diría yo, ventaja de que hemos tomado medidas a tiempo para evitar que los contagios puedan crecer en una proporción fuera de control, que podamos estar preparados para enfrentar esta circunstancia. Jalisco aprendió de lecciones en otros países, entendimos lo que se dejó de hacer en lugares en los que hoy se está padeciendo las consecuencias de las omisiones a tiempo en materia de prevención. En Jalisco entendimos que había que tomar decisiones difíciles, las hicimos en el momento adecuado. Y aunque evidentemente este es un asunto en el que difícilmente se puede establecer un pronóstico infalible, lo que sí puedo decirte, Rocío, y le puedo decir a todos los jaliscienses, es que estamos preparados para enfrentar esta circunstancia, que necesitamos entender todos que el reto que tenemos enfrente es un reto compartido, no solo el gobierno, necesitamos el apoyo de la gente, necesitamos que nos ayuden haciendo la parte que les toca desde sus casas, entendiendo que el aislamiento, mantenerse sin andar en la calle en la medida de lo posible, es fundamental. Y por el lado del gobierno, pues lo que hemos hecho, Rocío, es emprender las acciones, tomar las decisiones que se requerían. Lo decía la nota al inicio del programa. Primero, en materia de salud, nos hemos preparado muy bien para enfrentar esta situación. Hemos equipado mejor nuestros hospitales, hemos tomado las medidas de contratación de personal, estamos listos en el terreno médico. En materia educativa, que era uno de los frentes más complejos, se tomó la decisión de suspender clases. No es una decisión sencilla, estamos hablando de dejar sin ir a la escuela a 2.4 millones de niños y jóvenes en el estado. En materia económica ya tomamos las definiciones que nos van a permitir aminorar en esta primera etapa el golpe que pudiera tener el tema del coronavirus en la economía de las personas. Lo podremos detallar también en el programa. Claro. Y estamos permanentemente trabajando para informar
sobre las acciones en distintos frentes, desde las medidas de higiene en el transporte público, por ejemplo, todo el trabajo que estamos haciendo con los espacios como los bosques urbanos o los parques de la ciudad, por supuesto las medidas de aislamiento social que hemos tenido que tomar para suspender las actividades de casinos, de bares, de antros, de salones de fiestas, el trabajo que hemos hecho con las iglesias de este estado para que entiendan la circunstancia y nos ayuden. Ya ha habido una gran solidaridad de las iglesias. En fin, ha sido una estrategia integral. Tristemente hay quienes piensan que son medidas exageradas. Todavía hay quienes no han entendido la gravedad del problema, se niegan a aceptarlo y se niegan a ver el reto que tenemos enfrente, pero creo que la enorme mayoría de los jaliscienses hoy está consciente de que solamente juntos vamos a poder enfrentar este desafío y el gobierno está haciendo su parte. ¿De qué nos tenemos que preocupar, señor gobernador? Nos tenemos que preocupar de quienes no han tomado conciencia fundamentalmente de la circunstancia que estamos viviendo. Nos tenemos que preocupar de la falta de responsabilidad y nos tenemos que preocupar de pensar que este es un asunto que va a resolver el de enfrente, o sobre todo, o peor aún diría yo, pensar que no hay ningún problema, que es un invento, que esto es un cuento. Esto no es un cuento, esto es una realidad y tenemos que entenderlo todos. Entonces, lo que yo sí puedo decirle a la gente es que la parte que le toca al gobierno se está haciendo y se está haciendo correctamente. Estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para tomar las medidas que nos permitan, primero, prevenir y, por supuesto, si es necesario, enfrentar el reto en materia de salud que representa el tema del coronavirus. El mayor desafío que hoy tenemos es asumir como un reto de la sociedad, no solo del gobierno, y si logramos entender esto, vamos a salir adelante como Estado. Los siguientes días son cruciales. Sí. ¿Habrá algunas medidas de algún cierre, aparte de los que ya usted ha tomado la decisión, como centros, bares, cerrar algunas zonas por aeropuerto, algunas otras medidas? ¿Y por qué son cruciales estos 5 días, señor gobernador? Creo que es muy importante, Rocío, entender que también uno de los desafíos o de los problemas que tenemos enfrente es la desinformación o la información equivocada, las falsas noticias que le llegan a la gente. Hoy el gobierno de Jalisco ha tomado medidas que corresponden a la fase que estamos viviendo. Lo que sigue, o lo que seguiría en todo caso, porque algunos me lo preguntan así, es si hay condiciones para decretar de plano una cuarentena, es decir, que no se pueda salir. Claro. Creo que podemos evitar ese escenario. Si nosotros hacemos lo conducente, particularmente estos días que estamos viviendo, este fin de semana, los primeros días de la semana próxima son claves para evitar que la curva siga creciendo, que la curva pueda, como dicen en términos técnicos, aplanarse en el número de contagios. Si nosotros nos tomamos en serio las medidas de aislamiento, si entendemos que estos días tenemos que quedarnos en nuestra casa, que tenemos que evitar salir, que tenemos que evitar, en la medida de lo posible, tener contacto con otras personas, vamos a tener condiciones de evitar el tener que llegar a esas circunstancias. Es decir, el gobierno de Jalisco no está en este momento pensando en decretar una cuarentena. Las medidas que tomamos por el momento son suficientes. Es decir, no hay clases. Van a suspenderse las misas, las celebraciones religiosas, están cerrados bares, casinos, lo que ya explicamos, centros, salones de fiestas. Estamos tomando medidas al nivel que corresponde por esta fase que estamos viviendo, pero si logramos evitar que este asunto se dispare, la siguiente etapa ya no será necesaria. Mira, lo digo de esta forma. Los países que no tomaron en serio este momento que estamos viviendo hoy en México y en Jalisco, hoy están enfrentando circunstancias extremas. Particularmente citaré un caso, porque luego pensamos en el caso de China, pensamos en los casos como Italia o España, pero aquí al lado, arriba, muy cerca, en el norte diría más bien, Estados Unidos está enfrentando un problema mucho mayor que el de Europa o el de Asia, y mucha gente no lo sabe. Nos decía el doctor Fernando Petersen que el tamaño de riesgo en Estados Unidos hoy es 4 veces mayor que el que había en Europa, en este mismo momento, en esta misma etapa. Sí. ¿A qué se debe? Y por eso vemos hoy estados como California tomando medidas como el decretar una cuarentena, es decir, ahí sí, nadie sale. Nadie sale. ¿Por qué se llegó a esto? Porque no tomamos las medidas porque ellos no tomaron las medidas que hoy Jalisco está tomando. Y ante un escenario en el que hay, me parece, un manejo poco claro, por decirlo menos, de las autoridades federales, Jalisco está mandando un mensaje contundente de que aquí sí nos lo tomamos en serio. ¿Qué nos falta? Que los jaliscienses acompañen este esfuerzo, claro, que lo entendamos todos, y si lo hacemos juntos, vamos a salir adelante.
Y es que esto va en serio, porque la salud, no podemos jugar con la salud, y quisiéramos, con lo que comenta el señor gobernador, completar ya la cuestión médica. ¿En qué etapa estamos? Estamos en la etapa, señor Fernando, etapa 1, y por qué estos 5 días son tan importantes de resguardarnos en casa con las medidas y con la vacuna que hasta el momento hay, lavarse las manos. Sí, es importante, muchas gracias. Creo que tenemos que tener todos muy claro que las etapas son etapas simplemente que definen diferentes escenarios, porque luego dicen estamos en la 1 y en otros lados están en la 2 y en la 3. Creo que lo que es muy importante es entender que el escenario en el que estamos viviendo es que inicialmente esta era una enfermedad que no existía en México y que la manera que iba a llegar a México era a través de casos importados. A esta fase de casos importados se le llamó fase 1. La fase número 2, por decirle de alguna manera, era la fase en la que los propios familiares iban a empezar a infectarse en ese sentido. Las fases eran importantes para entender sobre todo la llegada de la enfermedad, pero las acciones que se tienen que tomar, esas se tienen que tomar a partir no de las fases, sino de la cantidad de contagios que se prevé que pueda tener. Y esto es muy importante porque el primero de los escenarios nos mostraba que probablemente los casos fueran en el orden de las decenas, es decir, algunos que otros casos que venían importados y no eran tan trascendentes. El segundo, se habla de centenas. Nuestro país ya está en este sentido. Jalisco todavía tiene números no en las centenas, pero México ya está en el ámbito de las centenas. Y entonces tenemos que tener muy claro que la mejor manera en el mundo para poder resolver esta problemática ha sido la de los países como Singapur, como Japón, como Hong Kong, en los cuales cuando los números eran muy pequeños, lo que hicieron fue aislamiento social, cierre de escuelas y poder poner a la gente de tal manera en una situación en la que el contagio no fuera lo que hicieran los grandes números que después desbordan los sistemas sanitarios, como ha sucedido en algunos países. Claro. Vamos a ir a un corte muy breve. Estamos pasando el teléfono donde usted puede llamar si acaso se siente usted mal, pero por favor, no haga llamadas falsas. Si usted hace una llamada falsa, puede ser alguna persona que en estos momentos pueda necesitar atención. Así que no haga estas llamadas falsas. Y al regresar, ¿qué va a pasar con las personas que viven en calle, con las personas que tenían un pequeño negocio, ya no lo tienen, o que hoy comían y ahora mañana no, con la situación del coronavirus? Al regresar, seguimos con estas preguntas. Si bien es cierto es que el COVID-19 pues no solamente nos afecta en la cuestión de salud, sino también en la cuestión económica. ¿Cómo Jalisco va a enfrentar esa situación? Tengo algunas llamadas, señor gobernador, vamos a comentarlas. Trabajo haciendo aseo, me descansaron por cuarentena, pero sin goce de sueldo. Soy vendedora ambulante de un puesto de comida. Ayer no vendí nada, estoy preocupada. A las personas de la tercera edad no les están dando ayuda. ¿Qué vamos a hacer, señor gobernador? Dice, el cierre de algunos negocios aplica para los 125 municipios de Jalisco. ¿Qué pasará con los centros de rehabilitación? Tienen 15 a 20 personas ahí. Queremos que nos recomienden qué hacer, sobre todo en el transporte público. ¿Van a cerrar los mercados? ¿Qué va a pasar con todos ellos? Bueno, primero aclarar, que son parte de las preguntas y también me llegan a mí todos los días. No se van a cerrar en esta etapa mercados, no se va a suspender el transporte público. Todo esto que se ha generado, me parece que hay que aclararlo a la gente. No hay medidas en este momento de esa naturaleza. Lo que necesitamos es que la gente, en la medida de lo posible, evite el contacto con otras personas y evite salir de casa. Estamos en esa etapa. Lo que ya se decidió suspender es por lo pronto lo que hay. No hay más, no hay otro anuncio en ese sentido. Para aclarar, ¿qué se cierra y qué no se cierra? Se cierran bares, se cierran casinos, se cierran salones de fiesta, antros, por supuesto. Están cerradas las escuelas, se va a dejar de oficiar misas en un periodo de tiempo. Y es básicamente lo que, bueno, obviamente la suspensión de clases, que con todo lo que eso implica. Y eventos masivos. No hay eventos masivos.
Por lo pronto es eso, no hay más. No van a dejar de operar los restaurantes, aunque tienen medidas para reducir el número de comensales y cuidar la distancia y las medidas sanitarias. Hay espacios que han establecido normatividades específicas para que funcionen de manera correcta y con seguridad para la gente. Bien. Entonces hasta ahí estamos ahorita. Entonces creo que es muy importante que la gente entienda en dónde estamos parados y en qué fase estamos, como lo explicaba Fernando. Que es en la fase más 1. allá de fase 1 y fase 2, que la gente luego no entiende qué es 1 y qué 2, qué es Así 2. es. Ahorita estamos en este punto en el cual, si logramos los siguientes días generar medidas de aislamiento con el apoyo de la gente, vamos a evitar una crisis. Y eso creo que sería un gran logro para Jalisco. Pues tenemos que sumarnos a ello. Y ahora sobre la otra parte. Sobre la cuestión A ver, económica. Ese es un tema muy importante, Rocío, porque lo que hay que explicarle a la gente es cómo fue el orden con el que fuimos tomando decisiones. Se decía de alguna manera en la nota al inicio del programa. Primero había que tomar las medidas de salud, cómo equipar nuestros hospitales. Le invertimos 233 millones de pesos al equipamiento para tener todas las condiciones listas para lo que se requiera. Estamos listos y preparados en nuestra infraestructura de salud y en nuestro equipamiento. Había que tomar las medidas médicas fundamentales, eso ya se hizo. Había que tomar las medidas de aislamiento que ya se tomaron y ya explicamos. Luego había que resolver el tema educativo. No es fácil, o sea, insisto, 2.4 millones de alumnos sin ir a la escuela. Ya se hizo y están funcionando con regularidad todos los trabajos para que los jóvenes entiendan que no están de vacaciones, que están en otra etapa y que tenemos que seguir con el trabajo, con el proceso educativo en casa. Se tomaron todas estas medidas, en el transporte, lo que ya explicaba, en fin, ya hicimos esta parte, ahora viene el tema económico. Es una preocupación central de la gente, porque mucha gente me dice, oye Alfaro, nos dices que no salgamos de la casa, pero pues tenemos que trabajar. Y tienen toda la razón. Así es. El problema que hoy tenemos es que la realidad nos dice que si no tomamos estas medidas, el problema va a crecer. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Tomamos una decisión de inicio, Rocío, que anunciamos el día viernes. Vamos a destinar 1,000 millones de pesos. 1,000 millones de pesos, y algo muy importante, a lo mejor eso a la gente no le importa mucho ahorita, pero es mi responsabilidad decirles, sin contraer deuda pública de largo plazo. Es decir, yo no voy a hipotecar el futuro de Jalisco para enfrentar esta emergencia. Con lo que tenemos, vamos a salir adelante. Y conseguimos, o logramos diseñar un esquema financiero para tener 1,000 millones de pesos para apoyar de manera directa a la gente que está en condiciones más vulnerables en materia económica. ¿Quiénes son? Lo voy a explicar de esta forma. Primero, la gente que trabaja en el sector informal, o con empleos no necesariamente formales, desde quien vende tacos en una esquina, quien trabaja en un ballet parking y que no tiene seguridad social. Los sectores más vulnerables van a ser atendidos. Ahorita le voy a pedir a Alejandro que explique bien el programa, pero el primer programa va a ser 400 millones de pesos para una especie de seguro de desempleo hasta en este momento, por 2 meses. Es correcto. Bien. Por 2 meses. Es decir, estos 2 meses, quien esté en esa circunstancia va a tener un apoyo del gobierno de 5,000 pesos, entrados, y nos van a ayudar a nosotros en algunas tareas de prevención, particularmente porque al mismo tiempo que tenemos este problema, vamos a tener que ir tomando las medidas para el dengue, que ese es el otro frente que tenemos. Viene, sí. Entonces vamos a lograr generar un programa con 400 millones de pesos como seguro de desempleo para la gente que de plano no tenga para salir adelante. Nadie en Jalisco podrá estar sin tener para lo básico, para pagar la renta, para pagar la luz, la alimentación de sus hijos, su transporte, y les vamos a dar tareas con horarios reducidos, es decir, entre 3 y 4 horas que nos van a apoyar en algunas tareas para poder seguir trabajando en los temas de prevención. Entonces, ese es un gran programa, 400 millones de pesos. Otro gran programa, 500 millones de pesos, va a ser en un esquema de apoyo a las micro y pequeñas empresas, las más vulnerables y que son la columna vertebral de nuestra economía. Entonces vamos a apoyar a las empresas con un mensaje muy claro. Ninguna empresa tiene por qué despedir a sus trabajadores. Si tenemos ahorita que tomar otras medidas, si tienen que cerrar unos días, si los trabajadores les piden permiso para faltar, el único mensaje es tenemos que cuidar el empleo. Que nadie pierda su empleo, y nosotros vamos a ayudar a las empresas con 500 millones de pesos. Ahorita damos los detalles de cómo se va a hacer. Pero estas 2 grandes medidas, aunadas a otro tema importante, que es el de la seguridad alimentaria, vamos a hacer, desapareció el programa Cerca, que era el que garantizaba, el que daba las garantías, para los productores de maíz, por ejemplo, tan importante para el tema alimentario. Vamos a hacer un programa local
arrancamos con 150 millones de pesos para poder darles garantías a los productores de maíz y que ese no se vaya a convertir en otro frente en el mediano plazo. Entonces, estamos atendiendo hoy, y es importante, y con esto cierro, y si quieres que Alejandro nos explique los detalles, claro. Es importante entender una cosa. Estas medidas que estamos anunciando hoy son las medidas de emergencia. Este es el programa para ahorita, para lo inmediato. Claro. Más adelante vamos a presentar todas las medidas para el programa de reactivación económica que vamos a tener que hacer en la segunda mitad del año, porque los Ya está a efectos, medio plazo ya. claro, los efectos apenas se van a empezar a sentir. Claro. Pero entonces el mensaje es muy concreto y se lo digo de frente a los jaliscienses. Nadie se va a quedar sin el apoyo del gobierno en esta circunstancia. Vamos a apoyar con esta cantidad de recursos 1,000 millones de pesos. Cuando uno escucha las cifras de Canadá o de Francia, pues bueno, son gobiernos nacionales primero y son otras realidades económicas. Pero aquí estamos hablando de 1,000 millones de pesos que se van a destinar para apoyar directamente a quienes más lo necesitan y particularmente a quienes estén en riesgo de perder su trabajo y a las empresas que ante la circunstancia pueden estar pensando en cerrar. Entonces lo que vamos a hacer es un programa de apoyo directo a estas empresas para que eso no suceda. Y si quieres que Alex nos entonces explique. quiere decir que ya tendrán tranquilidad lo que es el comercio informal, el micro y pequeño, que son esos 1,000 millones de pesos. Pero señor Alejandro Guzmán, ¿cómo se va a distribuir? ¿Cómo será para hacer el llamado a todos estos comerciantes que nos están viendo? A ver, yo creo que es bien importante también aclarar lo siguiente. Jalisco ha sido un estado líder. Al corte del 2019 teníamos la mayor aportación de empleo a nivel nacional, cerca del 15%. Tenemos una atracción de inversión bastante dinámica y tenemos también una gran colaboración entre el sector empresarial y productivo y el gobierno. Lo que hemos estado haciendo es reunirnos con el sector empresarial para decir, necesitamos mantener el dinamismo de la economía, aún con todo y la crisis. Es un reto muy grande, porque tenemos que cuidar la salud de los jaliscienses, tenemos que acatar las medidas de prevención y de distanciamiento social, y al mismo tiempo tenemos que seguir produciendo. Aquí no vamos a tener una crisis de oferta. Podremos tener un periodo de reducción del consumo, eso querría decir que baja un poco la demanda, pero las empresas están comprometidas a seguir produciendo. Esto es importante porque también muchas personas se abalanzaron a los supermercados y a los mercados públicos a tratar de hacer compras de pánico y les hemos dicho que no es necesario. Desde Jalisco nosotros abastecemos a 16 estados de la República. Somos el estado líder en producción de agroalimentos. Y por todo esto es que el gobernador ha decidido, no vamos a parar la dinámica del Estado tampoco, vamos a tomar... No va a haber desabasto, ¿verdad? No va a haber desabasto. Y hacer el llamado que no hagan compras de pánico, claro, porque pues a otros que estamos, es que ya no encontramos nada, ¿verdad? Tal cual. Realmente las compras de pánico han ido más sobre productos de limpieza, pero en general hay toneladas y toneladas para aguantar muchísimos meses en nuestro Estado. Entonces, primero estableciendo este tema, ahora sí, ¿qué es lo que hemos notado de acuerdo con lo que también el gobernador acaba de decir? La actividad de los restaurantes se va a disminuir, la actividad de los centros recreativos se va a disminuir, la actividad de cierta parte del transporte se va a disminuir, la actividad de algunos centros de enseñanza que no están normalmente en el circuito público-privado se va a disminuir. Es decir, vamos a tener una serie de disminuciones que si midiéramos el empleo total, estamos hablando de una gran cantidad de empleo. Nosotros calculamos que la afectación en esta etapa puede llegar a ser alrededor del 25%, probablemente menos del 30% del empleo de todos estos sectores. De los sectores más vulnerables. De los sectores más vulnerables. Es decir, no es que se vaya a caer el empleo de las grandes empresas. Sí, porque estamos identificando lo de los pequeños y micronegocios que son los más vulnerables que podrían tener una afectación en ese sentido. Porque se ha generado, perdón la interrupción, Alex, pero se ha generado la idea de que puede haber una crisis de empleo, particularmente en las grandes industrias o en las grandes empresas. El problema no está necesariamente ahí. Ahí los empresarios han cerrado filas y están siendo solidarios con el Estado y están asumiendo compromisos. El problema es el otro, es el del pequeño empresario, el que tiene, por ejemplo, un café. Claro, claro. O una tiendita. Claro, una tiendita. A esos son a los que queremos ayudar. Entonces, este grupo y esta vulnerabilidad la hemos estimado alrededor de unos 120 a 125 mil empleos que podrían estar presionados o que podrían estar en riesgo. El programa que el gobernador anunció el viernes pasado, de esta gran bolsa, va a reforzar y va a proteger el empleo y el ingreso hasta de 200,000 personas. En el Estado. En el Estado. Bien. 120,000 que están más asociadas en los circuitos de la economía formal. Sí. Y 80,000
apoyos para las personas que están más en los circuitos, como mencionaba el gobernador, que no que están más, que trabajan por su cuenta o que son autoempleados. Entonces, tenemos ya con este primer paquete una población a apoyar y a proteger de hasta 200,000 personas, cuando creemos que va a estar más o menos esa cifra muy similar a la que nos están presionando mucho por la reducción del consumo. ¿Cómo opera? Opera a través, primero, los 80,000 apoyos van a través de un comité que se estableció entre la coordinación del Gabinete de Desarrollo Social y del Gabinete Económico. Estamos haciendo un análisis y vamos a agilizar mucho los trámites para que esto se pueda hacer de inmediato. Estamos pensando que la próxima semana estamos iniciando preregistros ya. Bien. Miércoles de la próxima semana estimamos ya preregistros. Reglas de operación y preregistro para que la gente los conozca el miércoles. ¿Cómo sería la mecánica, verdad, de este preregistro? O sea, ¿sería levantar un censo? Es que hay una cosa importante, Rocío, que hay que aclarar. Primero tenemos que conseguir el dinero. O sea, se dice fácil 1,000 millones de pesos, pero lo primero que necesitamos era liquidez. Ya tenemos resuelto el tema del recurso. Sí. Segundo, vamos a hacer las reglas de operación y a instalar las mesas de trabajo para el preregistro el miércoles. Bien. Y a partir del miércoles, que la gente conozca las reglas de operación, vamos a tener una campaña intensiva de información para aclarar a dónde tienes que ir, qué tienes que llevar, porque estamos todavía afinando esos detalles. Ahorita, por lo pronto, lo que se logró son los 1,000 millones de pesos y ya sabemos cómo los vamos a utilizar. El miércoles estarán las reglas de operación publicadas. Entonces, ahí hay 80,000 apoyos y tenemos el otro paquete, que es el que va a apoyar a los que se autoemplean o a las microempresas hasta de 15 empleados. Y ahí hay todo un fondo sumado entre gobierno del Estado y algunos municipios de 500 millones de pesos, más un cofinanciamiento que se inyectará desde la banca privada para poder dar créditos con esta gran facilidad. 0% la tasa. 0%. Es decir, el gobierno entra a absorber el costo financiero de estos créditos por 2 meses y además vamos a dar un periodo de pago y de gracia de 12 meses. Pues ahora sí ya es un respiro para todas estas personas que nos llamaron, sobre todo los que tienen su tiendita de tacos, su tiendita de barrotes o los que tienen también un pequeño tianguis, no sé, en su casa. Claro. Entonces ya hay un gran respiro para ellos. De los 100,000 maestros capacitados, 15,000 escuelas y cerca de 2,400,000 alumnos de educación, ¿cómo ya están con tareas, ya resultados? Toda esta información al regresar. Iglesias, qué va a pasar también con los que acuden a Puente Grande con familiares. Todo eso lo vamos a tratar aquí en este programa de COVID-19, pero antes queremos irnos con Ana Bárbara, que nos puede decir en la cuestión cultural, en la cuestión social, en la cuestión de salud, qué mensaje, qué información le puedes dar a nuestros habitantes de Jalisco. Sí, muchas gracias, Rocío. Bueno, a mí me gustaría hacer un llamado a la conciencia haciendo una recapitulación de lo que ha pasado en el mundo. Esta situación ha puesto al mundo un gran reto, no nada más a las instituciones, no nada más a los gobiernos, es un reto para toda la sociedad. Y es por eso que creo que es muy importante que las personas entiendan que esta es una cosa seria, pero que no es necesario que abarroten los hospitales. Es lo primero que me gustaría aclarar. ¿Por qué? Porque si abarrotamos los hospitales, hay que recordar que solamente el 15% de la población que se llegue a infectar va a requerir atención hospitalaria. El otro 85% puede hacer una cuarentena y tener tratamiento en su hogar. Entonces, si empezamos a meter a ese 85% al hospital, no vamos a dejar lugar a los casos que realmente son graves y que van a requerir un manejo clínico especial hospitalario. En ese mismo sentido, recordarles que está el número de la línea telefónica de COVID, donde pueden llamar. ¿Está en pantalla? Pero sobre todo, que dejen las líneas libres para las personas que realmente tienen una sospecha, una duda razonable, e invitar también a la población en general que si tiene dudas generales de cómo cuidarse, de cómo protegerse a ellos y a su familia, que pueden visitar la página para que no saturemos también las líneas telefónicas. Hay que decir también que esto hay que tomarlo serio. Yo he escuchado comentarios que dicen, pero es que esto solo es a los jóvenes, el 85% va a ser una gripa nada más. Sí, pero si nosotros los jóvenes contagiamos a los adultos mayores,
vamos a tener una saturación de hospitales, no los vamos a atender bien y va a incrementar la tasa de mortalidad. Ahora, respecto de lo que estamos haciendo en las otras áreas del gobierno, evidentemente el sector cultural es uno de los afectados, como lo mencionaba también Alejandro, y para ellos, los artistas, creadores que se vean en esta situación, que sabemos que ellos tampoco tienen seguridad social, pues entrarán en el programa que estamos haciendo integral para esto. Pero también desde la Secretaría de Cultura, pues estamos tratando de innovar, al igual que en educación, de cómo hacer actividades culturales desde casa, cómo aprovechamos estos momentos para fomentar la creatividad, para poder visitar museos en línea, en fin, una serie de factores. Y por último, invitar a la gente con estas medidas de aislamiento social. Decimos, quédate en casa, yo me quedo en casa. Muchas personas no pueden quedarse en casa. Los médicos, los enfermeros, los tomadores de decisiones, la gente operador del transporte público, los policías, protección civil, ellos no pueden quedarse en casa. Entonces, en la medida en que el resto de la población se quede en casa, vamos a proteger a toda esa gente que ahora nos tiene que cuidar. Bien, hay que romper las cadenas del contagio y esto yo creo que de una experiencia tan difícil como la que estamos viviendo nos une más a los jaliscienses y a la familia, ¿no? Por supuesto. De aquí sacamos, esto va a ser ejemplo de hábitos, de quizá limar asperezas en muchos aspectos, ¿verdad? Pero ya, bueno, nos comentará también el secretario de Educación cómo ha sido ese ejercicio. Ahora sí ya los padres de familia ya de verdad que dan un reconocimiento a los maestros, ¿no? Porque dicen, oye, no quiere hacer la tarea aquí en línea. Allá ven, entonces, ¿cómo? Para que vean lo que se siente. Trabaja muy bien en línea, los maestros nos están diciendo. Efectivamente. Mira, Rosa, yo creo que ha sido una gran oportunidad de aprendizaje para todos. El reconocimiento que merece nuestra estructura educativa es muy significativo. Más de 100,000 profesores en solo 24 horas fueron capaces de constituirse en un consejo técnico escolar el martes pasado. Esto se dice sencillo, pero no lo es. Se hizo la guía sobre cómo tenían que generar los contenidos, cómo se tenían que comunicar, cómo se debería ya de preparar las escuelas, porque en algún momento, y esperemos que sea muy próximo, van a retornar a clase y había que definir cómo se van a limpiar cada una de las superficies y demás. Esto ya lo hicieron los maestros, hicieron su tarea para poder dejarle tarea a los niños. Y hay que decir que un monitoreo breve que hicimos da fe de que en la gran mayoría de los casos esta información llegó muy rápido. Muy pocas personas se presentaron el martes pasado a clase, señal de que los medios y que todos en colaboración somos muy eficaces para comunicar. Pero también sabemos que ya se distribuyeron de una manera muy efectiva y aquí los padres de familia tienen un rol primordial a través de esos representantes de grupo que muchos papás nos la pensamos dos veces y queremos colaborar. Son actos de generosidad que en este momento se ponen a prueba. Es a través de ellos que pudimos hacer llegar estas guías técnicas, a través de grupos de WhatsApp, a través de papás que imprimían la información y le iban a llevar a cada uno de sus vecinos o de compañeros de sus hijos. Eso es muestra de la capacidad que tenemos los jaliscienses y los mexicanos para constituirnos de una manera distinta y efectiva. Y se ha dicho aquí, creo que vale mucho la pena, el conocimiento es una excelente vía para combatir el coronavirus, el COVID-19. Y cuando estamos hablando de actividades de aprendizaje, me sorprendió que muchas de las guías que elaboraron los maestros son referentes o son significativas porque las hicieron con el contexto que están viviendo hoy los niños. Como hábitos también, cómo cuidar o también... Exactamente, desde hábitos de cómo cuidar la salud, hábitos y explicaciones sobre cómo hay que trabajar en casa. Es decir, no es sencillo estar todo el día en casa y de aquí las recomendaciones que hemos hecho a través de nuestras plataformas electrónicas. Mañana lunes comenzaremos con transmisiones en vivo a través del canal oficial del Gobierno del Estado con recomendaciones que le van a permitir a los papás, sí, pues que a veces se cierra un poquito el mundo, ¿no? Y viene muy bien, por ejemplo, formar hábitos. Eso se logra a través de los horarios, de tener momentos de trabajo y de tener momentos de descanso, momentos lúdicos. Las guías que hemos puesto a disposición de los padres de familia contienen estas sugerencias, desde preescolar a que hacer unas galletas constituye una oportunidad de aprendizaje para los niños para definir cantidades, orden, medidas y demás, hasta vías más sofisticadas como con nuestros alumnos de secundaria y preparatoria,
que ahí tenemos el apoyo afortunadamente de una de las mejores plataformas a nivel mundial de contenidos electrónicos, que a Jalisco fue el primer estado que le ofrecieron tener licencias gratis. Es una licencia que tiene un valor de $200 al año. Mientras está la contingencia, está abierta para 400,000 alumnos en educación secundaria y para 300,000 en bachillerato. Secretario, entonces sí funcionó, sí en esta primera semana sí funcionó esta relación del alumno en línea con su maestro y sí está dando resultados. Así es, y tenemos el desafío de las siguientes semanas y estamos trabajando cada día para ir perfeccionando. El ejército, digamos, de profesionales de la educación sigue trabajando desde sus casas, lo cual es muy significativo, y nos brindan insumos para subir a las plataformas. ¿Se recuperarán o pues están trabajando en casa estas 2 semanas o será el ciclo escolar como está agendado? Fíjate, Rocío, es muy importante decirlo. Como no son vacaciones y hoy por hoy estamos teniendo contenidos y el aprendizaje pasó del aula a la casa, la meta es no modificar el calendario. El haber actuado muy a tiempo hizo que nuestros niños en las escuelas que se encontraban sanos al momento de la suspensión se incrementara la probabilidad de que así se mantengan. Y en ese sentido están sanos estudiando en casa, y cuando se llegue el 20 de abril, que es cuando está anunciado la reincorporación a clases, pues ya se tomarán las medidas que dicten las autoridades de salud y podremos definir otras estrategias. Creo que es importante entender, nada más, Rocío, que la medida que tomamos para anticipar la suspensión de clases estos 4 días fueron claves para prepararnos. O sea, el lunes que inicien la suspensión de clases, el lunes que inicie la suspensión de clases en el país, en los estados que no lo hicieron, pues Jalisco ya llevará un tramo avanzado importantísimo de preparación, de capacitación y de organización que nos va a permitir no perder el ciclo escolar. Es para nosotros un objetivo muy importante. Y creo que las medidas dieron ese resultado. Nos dieron estos 4 días, no solamente en términos de prevención, de aislamiento social, sino además de preparación para tener mucho más fortalecido nuestro sistema educativo a distancia, en este caso, que va a tener que ser la manera como trabajaremos las próximas semanas. Pues hay que agradecer también a todo el equipo de médicos en los hospitales que han estado al pie del cañón. Ahí de veras muchas felicidades, enfermeras, enfermeros, señor secretario también, que ellos yo creo que han vivido jornadas muy intensas. ¿Qué le parece si nos vamos a un mensaje y al regresar hablamos de ese tema de salud y de todas estas preguntas, que si se puede ir a la playa, que si ya tenía un viaje, que si se lo van a regresar, que si ya, ¿qué hago? Y unos dicen, pues yo me voy a la recámara, tú te vas a la cocina y así hacemos nuestro rol en casa. Hay mucho que hacer también en casa. 35 ventiladores totalmente nuevos, la mejor tecnología del mundo. Tenemos 18 millones también por si se ofrece rentar otros equipos, pero hoy están todos completitos. Jalisco se prepara. Estamos preparados, hay capacidad de atención. Y se hizo un esfuerzo de planeación muy importante en ese sentido. También algo que dijiste importante y que tiene que ver con salud. La verdad es que los doctores, las enfermeras, el personal administrativo de sus hospitales están haciendo un gran trabajo. Me comprometí con los trabajadores eventuales, los que no tienen seguridad laboral y que hoy también se están jugando la vida atendiendo a los jaliscienses, que vamos a regularizar su situación, les vamos a dar una compensación estos 2 meses por el trabajo que están haciendo. Tenemos que hacer un enorme esfuerzo por dimensionar el rezago que tenemos en el tema de salud y cómo lo tenemos que ir aprovechando también esta coyuntura, resolviendo en el camino. El gobierno de Jalisco está haciendo una inversión jamás hecha en nueva infraestructura en materia de salud, pero los retos son todavía enormes. El rezago era enorme. Pero hoy lo que quiero decir de manera contundente es, para enfrentar esta circunstancia, la infraestructura hospitalaria y el equipamiento que se necesita, estamos completos y estamos preparados. Bien, pues ahí está también algo importante, señor secretario de Salud, de este viaje de estas 400 personas. Sabemos que en otros estados piden ayuda o al gobierno federal, pero en este caso Jalisco está buscando a sus propias personas que por la investigación que está realizando están con algún síntoma. Lo está haciendo entonces. Es correcto. Y es importante decir que en Jalisco no nomás tenemos un gran equipo de investigación epidemiológica, que es un área muy, muy importante de la Secretaría, en donde a todos los contactos los estamos manteniendo aislados y estamos teniendo un contacto permanente, diario, cotidiano, con todas las personas que están ahí. Hay que entender que los pacientes, 85% de ellos están en sus casas, están no hospitalizados, pero ellos tienen que también tener un seguimiento médico. Claro. Y entonces es importante decir que el sector salud se ha venido preparando no en las últimas semanas, sino desde que esta contingencia empezó, siguiendo muy claramente cuáles son el quehacer en otras partes desde el punto de vista médico.
médico. Importantísimo decir, mientras la gente esté resguardada, los médicos estarán atendiendo a los enfermos, estarán verdaderamente exponiéndose. Y de verdad es un reconocimiento muy importante que quisiera hacer a toda el área médica de la Secretaría de Salud, pero de todos los ámbitos, tanto de los hospitales privados, el Instituto Mexicano del Seguro Social que se suma, el Hospital del ISSSTE, todo el sector médico está verdaderamente comprometido y nosotros estamos comprometidos, gracias al apoyo del señor gobernador, a brindarle las herramientas necesarias para que también su seguridad se vea asegurada. Porque es importante que, como bien decían, mientras todos estamos guardados, los doctores sí estaremos en la primera línea de fuego en los casos en los que los pacientes vayan en condiciones más desfavorables. Aquí tengo muchas preguntas de mitos y realidades. Hay quienes comentan, con agua caliente y limón se me quita el virus que está en mi garganta. Dicen que después de 4 horas ya se quita. ¿Eso es cierto? No, recordar que los virus son generalmente intracelulares, entonces no están nomás flotando en la boca como para que se vayan a diluir, ¿no? ¿Qué les parece si hacemos un ejercicio de qué hacer y qué no hacer? Con cada uno de ustedes en las áreas que les corresponde, qué hacer y qué no hacer en estos momentos para decirles a las familias que están en sus casas. Empezamos con usted, señor Primero, lavémonos las manos. Ese es el primero de los puntos. Mantengamos una distancia suficiente, aprendamos a toser, aprendamos a... ¿Nos puede decir? Eso significa que con la cara interna del codo hagamos esto, porque si tosemos en las manos tendremos la oportunidad de estar haciendo el contagio de una manera mucho más sencilla. Entonces, ¿qué hacer? Lavarse las manos, a tener una sana distancia. Por supuesto, si se va a toser, hacerlo de una forma en la cual se trate de disminuir el que los virus se estén regando por todos lados. Eso es lo que hay que hacer. ¿Qué no hay que hacer? No hay que automedicarse, no hay que darle entrada a toda una serie de información que no esté validada. De menjurjes y de todas esas cosas caseras. No, porque ¿verdad? no sabemos qué interacción puede haber con otra. Claro. Han estado también circulando que haga usted sus propias cosas, haga sus propios geles, compre acetona, compre esto, compre el otro, y la verdad, compre cloro y arréglelo con la acetona y con eso limpie. La verdad es que estamos utilizando las dos sustancias, más que hacer cosas que estamos echando a perder dos cosas buenas. Entonces, lo que les pedimos y algo que no hay que hacer es no invente, no haga experimentos en esta fase en la que la realidad es muy clara y lo que tenemos que hacer es agua y jabón y si no, usar simplemente gel. Bien, ahí está la recomendación. Señor Alejandro. ¿Qué hacer? Hacia los empresarios, los directivos de las empresas necesitan organizarse con sus colaboradoras y colaboradores y determinar quiénes pueden hacer parte de su trabajo, buena parte de su trabajo en casa, que sigan trabajando. Los que no puedan ir a casa a trabajar, entonces, tanto en las líneas de producción como en los puntos de venta o comerciales, hacer más distancia y más espacio, hacer mucho más cambio o flexibilidad de turnos, rehacer los turnos de trabajo, tener mucho material desinfectante, tanto jabón como antibacterial, evidentemente cancelar viajes y salidas, evitar reuniones grupales habíamos empezado con 30, lo bajamos a 20, ya vamos a 5. Es decir, no más de 5 personas. Aquí estamos con nuestras respectivas distancias. Pues aquí ya empezamos. Ahora, también es importante decirle a los microempresarios y microempresarias autoempleo, tenemos que ser más creativos. Si aquel del restaurante que no está recibiendo clientes, pues ni modo, vamos a tener que empezar a hacer más venta electrónica, hacer venta a domicilio, etcétera. Es decir, no podemos tampoco quedarnos con los brazos cruzados. Claro. Tenemos que, por eso decía yo, este es un reto muy importante. Tenemos que seguir siendo trabajando y siendo productivos, pero al mismo tiempo tenemos que cuidarnos y tenemos que acatar todos los protocolos de salud. Y por supuesto, no entrar en pánico. O sea, no, el pánico simplemente nos inmoviliza, claro, y entorpece mucho. En realidad, no hay necesidad. El gobierno en conjunto con organizaciones empresariales y organizaciones de la sociedad civil estamos manteniendo programas bastante proactivos, diría yo. Y en la cuestión empresarial, las personas de 59 años
no, hacia arriba ya no van no ver, los van a solamente despedir, no los aquellos, van a correr, en lo o que absoluto. estén enfermas, como nos preguntan aquí. Ese es otro de los temas. Los empresarios han actuado responsablemente junto con el gobierno. Hay compromisos de no entrar a un tema de despidos. Las personas arriba de 60, sobre todo aquellas que lleguen a tener algún problema de hipertensión, de diabetes, Claro. alguna complicación, esas tienen que estar en casa. Los que no, bueno, Y no se las van a valora. no las van a despedir. Y no por las van a eso. despedir, no, por supuesto. Sí, porque aquí hay mucha incertidumbre. De decir, claro. oye, pues yo me siento mal, me dijeron, ya no regreses, o no sé, entonces no los van a despedir. Es de común acuerdo, es decir, no se puede tampoco tomar una decisión unilateral. Claro. Es de común acuerdo. Ahora, nos están llegando casos también, tenemos un call center tanto en Secretaría del Trabajo como en Secretaría de Desarrollo Económico, y nos llegan casos de que, a ver, mi director o mi patrón no quiere esto. Bueno, a ver, hay un menú de opciones que se pueden explorar. Y nosotros podemos con mucho gusto ayudar, interceder A ese trabajador. entre el patrón y el trabajador para llegar a algún tipo de acuerdo. No se trata de tomar decisiones unilaterales. Claro, claro, y apoyar sobre todo a la actividad laboral de nuestro Estado. Así es. Ana Bárbara. ¿Qué hacer? Seguir las rutas de comunicación verificada, las rutas de comunicación oficiales, científicas. ¿Qué hacer? Actuar responsablemente. Necesitamos actuar como sociedad fuertemente. ¿Qué no hacer? No actuar egoístamente, no ir a las compras de pánico, no saturar la línea porque hoy me duele la cabeza, pero me duele porque ayer estuve desvelada y me acosté muy tarde. No actuar egoístamente en el sentido de decir quiero que me hagan la prueba y quitarle lugar a la prueba a una persona de 65 años que a lo mejor ya tiene síntomas. Es decir, actuemos con conciencia y con responsabilidad. ¿Qué no hacer? No juguemos con esto. Me parece que las bromas de estar a lo mejor dando besos, que en este momento pues no es lo recomendado, no hay que hacerlo, y por supuesto hay que seguir todas las recomendaciones en materia de salud. Lavarnos bien las manos, no tocarnos la cara. El virus sobrevive en las superficies por varios días, entonces hay que estarnos lavando la cara, y en este momento es muy importante que no nos infectemos. Es decir, yo me tengo que cuidar de no infectarme, pero también tengo que cuidar de no infectar a los demás. Así es, muchas gracias, Ana Bárbara. Secretario. Rocío, ¿qué hacer en el hogar ahora que estamos juntos, los padres de familia y nuestros hijos y alumnos? Es muy importante crecer en información. Es decir, todo esto que aquí se ha mencionado tiene una razón, tiene una lógica, tiene bases científicas. Es una vía educativa excelente para poner en contexto a nuestros hijos, conversar con ellos, investigar, enseñarles a documentarse de fuentes confiables y, por supuesto, ¿qué no hacer? Pues eso, evitar la especulación, evitar que las personas tengamos esa sensación de egoísmo. Creo que es una excelente vía para formar en el civismo, ahora que en el proyecto educativo Recrea lo estamos fomentando y que estamos empoderando a las escuelas a través de las comunidades de aprendizaje. Creo que eso nos ayudó a que en muy poco tiempo se haya sido capaz toda la estructura educativa, porque no solo son los profesores, sino también fueron los padres de familia en una visión muy activa, y ahora los alumnos. El hecho de que hace un año hayamos tomado la decisión de focalizarnos en una de las 6 líneas estratégicas en fortalecer las escuelas y su organización, creo que ya está dando buenos dividendos, y en el hogar se constituye el mejor esquema educativo. Los padres de familia son los principales educadores de los hijos, y creo que tenemos una oportunidad inmejorable de formar en casa. Bien, voy a leer algunas preguntas, nos vamos a ir unos mensajes, algunas son para usted, señor gobernador, porque tengo 80 años, estoy sola. Nadie puede ir a cobrar mi pensión, ¿cómo me pueden ayudar? Hablamos del municipio de Atenguillo, los habitantes del municipio y municipios vecinos, estamos preocupados. ¿Alguien nos puede informar sobre el coronavirus? En algunas actividades ahí no se han suspendido. Quiero saber si el personal del INEGI va a seguir realizando actividades con el censo, si van a continuar. Vamos a irnos unos mensajes y regresamos con estas preguntas. 19 en Jalisco. Señor gobernador, son varias las preguntas que le hacíamos, por ejemplo, de la gente de Atenguillo. También nos dicen que cómo les pueden informar. Tengo un negocio de comida en el tianguis, ¿van a permitir que sigan instalándose? Sí, los tianguis siguen operando. Tengo que resaltar, Rocío, que en estos temas los presidentes municipales han sido de extraordinaria ayuda.
los presidentes del área metropolitana y del interior del estado. Todos han sido solidarios, todos tienen información, todos tienen cosas que aportar. A los habitantes de Atenguillo y de todos los municipios de Jalisco, lo que les pedimos es ayúdenos a seguir las fuentes oficiales, ayúdenos a ponerse en contacto con las autoridades locales. Si hay alguna queja de alguna actividad que estén suspendidas y que ya se estén realizando en algún municipio, pues nos sirve mucho la información para tomar cartas en el asunto, que atiendan los canales oficiales. Hay más información de la que luego pensamos. Es cosa simplemente de saber en dónde poder consultarla y lo que les pedimos es un alto sentido de responsabilidad para consultar las fuentes oficiales de información y con eso se van a aclarar muchas dudas. Nos preguntaban, por ejemplo, ¿va a seguir el INEGI? Sí va a seguir el censo con del las INEGI, medidas, con por las supuesto. medidas de salud adecuadas. Nos preguntaban o te preguntaban el tema de los gimnasios. Sí. Los gimnasios siguen operando, pero con reducción de cupos para garantizar la distancia entre quienes estén practicando ejercicio y con medidas de salubridad al interior de los gimnasios. Es decir, todo está en las páginas oficiales y todo se puede consultar para aclarar cualquier duda. Una de las más insistentes en las últimas horas fue de si se habían prohibido las pruebas en laboratorios privados. La respuesta es absolutamente no. ¿Continúan aquí en Jalisco? Claro que continúan en Jalisco. Laboratorios? Si los laboratorios están acreditados o no para dar información oficial para fines estadísticos, eso es otro tema. Pero si tú vas a un laboratorio privado que tenga esta prueba, te la pueden hacer. No están prohibidas las pruebas en los laboratorios. Ni en los hospitales ni privados. en los hospitales. Ni en los hospitales. Hay que aclarar todo este tipo de cosas Claro. que son las que van generando un ambiente como de angustia y de incertidumbre. Pero eso sí tendrían que reportarlos a la Secretaría de Salud. Es que hay un procedimiento, perdón, Fernando, es que hay un procedimiento distinto. Es decir, si tú te haces un examen en un laboratorio privado que no está acreditado por el sistema oficial, entonces lo que tendrás que hacer es, si sales positivo, avisa a la Secretaría de Salud al número que ya hemos puesto muchas veces y entonces se te va a hacer una prueba oficial. Claro. Y entonces se corrobora el dato, pero no significa que estén prohibidas las pruebas en los laboratorios. Eso, esto es la información. Eso es muy importante entenderlo. Bien, ¿qué va a pasar, señor gobernador, y les digo secretarios, con nuestros ancianitos en Jalisco y con las personas con alguna discapacidad? Sí. Bueno, es uno de los sectores que por supuesto es más vulnerable por sus condiciones de salud. A ellos les estamos pidiendo que puedan estar aislados en sus casas. Por supuesto que también desde el DIF y la Secretaría de Asistencia Social, los programas sociales dirigidos a ellos se suspendieron en la materia de los eventos masivos, pero no se suspendieron en la materia de entregar los apoyos, es decir, las personas mayores que reciben su pensión federal les seguirá llegando, pero también las cosas que hacemos de manera estatal, les entregamos despensa, les ayudamos con algunos chequeos clínicos. Esto se hará a domicilio, para evitar que las personas mayores se trasladen y entonces se les está buscando en sus domicilios. Y todos los pagos, señor gobernador, del predial, el pago de la luz, las dependencias, el pago del CIAPA. Oye, pues no debo de salir, pero debo. ¿Cómo le hago para pagar, verdad? Bueno, hay muchos mecanismos. Existen los pagos por teléfono, existe pago por internet. Entonces se pueden seguir haciendo pagos. Con que vaya una persona no tiene que salir toda la gente. Y el otro tema, los municipios van a apoyar también, se suman a la campaña. Va a haber prórrogas para pago de licencias, derechos, usos de suelo. No se van a cobrar permisos para mercados y tianguis, puestos de tianguis. Entonces hay toda un grupo de medidas para apoyar y para aliviar la presión económica en estos momentos. Le pregunta al señor secretario, si tengo coronavirus, ya la libré, ¿me puede volver a dar? Esa es una pregunta que todavía estamos estudiando. Hay que recordar que este coronavirus tiene 3 meses en el mundo, ¿no? Los primeros casos se dieron hasta diciembre, ¿no? Y hay algunos casos que se habla de que puede haber una reinfección, ¿no? Lo más probable es que no. En la historia de las enfermedades virales es que tenemos una inmunología y que tenemos una memoria inmunológica. Lo que está pasando es que cuando hacen pruebas, ¿no? Estos vuelven a dar positivos, es un fingerprinting especial que se está dando, pero lo más probable es que no le vaya a volver a dar. Lo que sí puede suceder, y no estamos seguros todavía porque necesitamos que corra el tiempo, es si va a haber otros brotes, ¿no? O sea, si va a volver a brotar
lo que ya, por ejemplo, se veía que estaba contenido en China, no sabemos si va a volver a brotar de algunos otros casos que hoy estén contagiados. Pero que continúen con lo de sus vacunas, porque como que volvió a la etapa del sarampión de aquellas personas que nunca quisieron ponerse la vacuna. Sí. Es importantísimo y agradecemos porque va a arrancar la Semana Nacional de Vacunación en esta semana y hay que recordar que las vacunas son las grandes protectoras de muchísimas enfermedades. Entonces sí tienen que ir, por supuesto, la mamá y el niño. Exactamente. Bien. O sea, lo importante es no hacer filas, no aglomerar, Bien. pero creo que el tema de vacunación es un tema por demás importante. Hoy sarampión ya se está dando en algunos estados de la República Mexicana. Exacto. Era una enfermedad que estaba total y absolutamente Pero aislada. fueron los que no se vacunaron, ¿verdad? O que no Ese quisieron es el las problema. vacunas, Y ¿no? otra vez son les los que ya están- agradecemos mucho a los italianos que fueron los que empezaron con los brotes, luego lo mandaron a Estados Unidos y hoy lo tenemos Bueno, en México. siempre lo pero recibimos. realmente el tema es la vacuna, es una de las grandes situaciones. México ha sido líder mundial en vacunación y en México tenemos enfermedades que estaban desterradas Claro. de este país gracias a las campañas de vacunación. Bien, pues ahí está también una recomendación muy importante. Se acercan las vacaciones, señor gobernador, secretarios. ¿Cómo vamos a blindar a nuestro estado? ¿Por carretera? ¿Por aire? Porque vienen muchos que también pues, es la única fecha en la que vienen y de otras partes. ¿Cómo hacer? ¿Cómo blindar? ¿Cómo va a blindar a nuestro estado? Es un tema complejo porque también es otra de las preguntas recurrentes. ¿Por qué el gobernador no suspende los vuelos y cierra los aeropuertos? Porque no está en mi ámbito de competencia. Porque los aeropuertos es una competencia federal y esta regulación tiene que ser una disposición que haga el gobierno de la República. Nosotros, por supuesto, vamos a tener una opinión al respecto, pero no queremos anticipar Claro. una posición respecto al periodo vacacional de Semana Santa y Pascua, porque tenemos estos días todavía, estos 15 días de tiempo, para ver cómo va evolucionando este asunto. O sea, muchas de las medidas que estamos tomando son temporales y las vamos a evaluar en el camino para ver si podemos hacer un ajuste, si podemos cambiar alguna disposición en función de cómo vaya comportándose la epidemia. Entonces, yo diría, vámonos paso a paso. Por lo pronto, las medidas más importantes son estas y las recomendaciones de cara al periodo vacacional las estaremos emitiendo en 10 días a más tardar en función de cómo evolucionan estos días que son claves, Rocío. Es bien importante resaltar esto. El modelo predictivo que ha desarrollado la Universidad de Guadalajara nos dice que estos siguientes días, este fin de semana, los primeros días de esta semana que entra, son decisivos para contener los contagios. Si la gente nos ayuda, vamos a salir adelante. Perdón que lo repita y no quiero sonar a discurso hueco, pero este es el momento en el que todos tenemos que entender que si el gobierno está haciendo su parte, ahora necesitamos que la gente haga la suya. Si no nos ayuda, no vamos a poder. O sea, por más que haga el gobierno, si la gente no hace su parte, no vamos a salir de este asunto bien librados. Estos días, guardarse en su casa en la medida de lo posible, son claves. Si logramos eso, tal vez lleguemos al periodo de vacaciones de Semana Santa y Pascua en una circunstancia distinta y con menos riesgos que permitan tener mucha más flexibilidad en las disposiciones reglamentarias que está tomando el gobierno. Ahora, con relación a los puntos de ingreso para complementar, en los aeropuertos se instalaron filtros, están funcionando bastante bien. Los pasajeros llegan, se les toma temperatura antibacterial, son módulos que están supervisados por la Secretaría de Salud, tanto en el aeropuerto de Guadalajara como en el aeropuerto de Puerto Vallarta, pero también tenemos en las centrales de camiones, tanto de Guadalajara, Zapopan, interior del estado. El puerto donde llegan los cruceros está cerrado, los cruceros se suspendieron, se quedaron estacionados cruceros sin pasajeros, así que hemos estado conteniendo sobre todo los puntos de ingreso en donde vienen más turistas, ¿no? Las carreteras no se pueden cerrar, pero hay supervisión permanente. Me comentan mucho de los centros de integración, donde hay internos, donde conviven 20 o 15 personas. Todas estas llamadas son de los centros de integración. ¿Qué decirles, qué informarles de estos centros de integración? Bueno, se ha tomado una decisión, Rocío, de suspender las visitas durante un tiempo a los centros de reinserción. Es una medida preventiva, son disposiciones que se están tomando también en muchos países en todo el mundo y es una decisión que entiendo, como todas las que estamos tomando, va a generar complicaciones y molestias en algunos, pero es una medida indispensable para garantizar la salud de quienes están en estos centros y es una decisión que va a tener temporalidad, es decir, están suspendidas las visitas durante un periodo de tiempo
Esperamos que sea lo más corto posible y vamos a estar dando información de cuál es el tiempo que van a estar en estas condiciones. Sí, en ese sentido, perdón, Rocío, también los asilos, casas hogar para adultos mayores, les estamos recomendando que no reciban visitas por el momento, en virtud de que también esta es la población más afectada. Recordar, en la página oficial tenemos recomendaciones para distintas situaciones, distintos sectores, entre ellas los asilos, los restaurantes, las medidas que deben de tomar, si yo ya estoy aislado, qué debo de hacer, si soy un adulto mayor, qué debo de hacer, etcétera. Los invitamos a revisar toda la información que está en la página oficial. Y el tema de los trabajos de las iglesias de nuestro estado, decir que ha habido una gran solidaridad de todas, que hay conciencia. El tema de la fe también en momentos como este no es un asunto menor, o sea, entendemos esa circunstancia, pero también las concentraciones son un riesgo. Entonces, las iglesias, la Iglesia Católica, la cristiana, la Luz del Mundo, todos han sido muy solidarios, han entendido la circunstancia y eso es algo que hay que agradecer y reconocer y sobre todo explicarle a la gente que la fe la podemos ejercer también desde nuestra casa. Desde cualquier lugar, así es. Algo que me gustaría simplemente decir también es el hecho de que hoy en Jalisco cerca del 50% de las personas tienen acceso al Instituto Mexicano del Seguro Social. El Seguro Social también ha abierto una línea telefónica que es un 800-22-22-668, que las personas pueden llamar para hacer sus preguntas de COVID-19 y que de alguna manera también han estado trabajando en la adecuación de sus sanatorios, sus hospitales, para que la gente pueda recibirse y pueda atenderse. Este es un tema de salud en el Estado y es importante que se vea que todo el sector está unido, que todo el sector estamos trabajando de forma conjunta para poder atender a las personas que pueden enfermar de COVID-19. Bien, vamos a unos mensajes, pero regresamos también, pues aquí hay muchas otras preguntas para usted, secretario, y para el gobernador. Vamos a contestarles y a ver cómo también nos podemos cuidar, cambiar las citas, quizá que no son urgentes, las podemos posponer y bueno, regresamos. Sí, bueno, seguimos con este programa COVID-19. Recordar que las iglesias permanecerán abiertas, pero sin misa. Claro. En cualquier momento, como usted dice, gobernador, ya está en casa, pues podemos estar en oración. Claro, las iglesias siguen con su trabajo al interior, van a estar abiertas a quien quiera ir, pero no se van a oficiar misas porque ese es el problema que teníamos que atender, es decir, el contacto de la gente. Entonces, por eso creo que fue una decisión correcta y que reconocemos la voluntad. Son temas delicados, me preguntaban en las redes, oye, ¿por qué no se obliga? Porque estamos hablando de un asunto que tiene que ver con la fe de las personas en un momento de mucho miedo y de muchas zozobras. O sea, no es un asunto menor, pero la verdad es que por eso reconozco de manera muy particular la disposición que han tenido las iglesias para enfrentar juntos esta circunstancia. Y de seguro que sí, todas las familias nos vamos a unir precisamente, porque ahora ya queda en nosotros como habitantes, usted madre de familia que nos está viendo, usted padre de familia, a tomar todas las medidas. Yo creo que con el ejemplo, qué mejor que los hijos están viendo la manera en que nos estamos cuidando y así va a ser una situación dura por la que estamos pasando con resultados positivos de lo que es la higiene y cómo nos podemos unir y ayudar. Lo hemos hecho en otras ocasiones, que lo hagamos ahora, pues también. Señor secretario, habíamos comentado entonces la automedicación. No. La automedicación no. Es importante decir que por el momento no hay vacuna. Y eso es importante decirlo porque en estos momentos de miedo hay mucha gente que va a decir que ofrece curar y que ofrece vacunas y que ofrece una serie de cosas, ¿no? La verdad es que no hay vacuna. Y la otra es que tampoco hay un tratamiento específico para esta enfermedad. Por eso es importante que solo sean los médicos quienes estén orientando cuál debería de ser el tratamiento de los pacientes. Claro, y hacer un llamado también, pues que no se vayan a robar los gel que también ponen en algunas dependencias y todo. Es que aquí, si nosotros nos cuidamos, pues cuidaremos al de al lado, al de enfrente, por favor, es para todos. Y aquí, por favor, mostrar su solidaridad, que todos debemos de cuidarnos. Usted, la de enfrente, la que está a un lado, y el gel, pues es para todos. Si hay alguien enfermo en casa, lo comentábamos, señor Alejandro Guzmán, ¿cómo cuidarnos de los que están ahí? Pues a ver, aquí está el doctor, pero yo creo que este es un tema bien importante. Los que sí estamos teniendo que salir, porque nuestras actividades así lo necesitan, somos también personas que estamos un poco más expuestas y somos los que más debemos estar sanitizando manos, cuerpo en general, ropa, metales, todo. Al regresar a casa es bien importante nosotros también tomar cierta distancia.
Es decir, van a ser unos días, pero eso también ayuda a que los que están en casa, que sí pueden quedarse, estén mucho más seguros de los que tenemos que estar saliendo. Entonces, ese es un tema muy importante y lo mismo pasa en los centros de trabajo. Bien, ahí está, como decíamos, de los ancianitos, de alguna persona enferma, no abandonar los tratamientos de personas con enfermedades crónico-degenerativas, ¿verdad? Porque dicen, no, eso va a disminuir este tratamiento, esta enfermedad con el coronavirus. Entonces, no abandonar tratamientos de cáncer, de problemas reumatoides. Y hay que entender que la lógica de la salud sigue. O sea, los enfermos vamos a seguir teniendo cirugías de apéndice, vamos a tener todavía vesículas y vamos a seguir atendiendo a toda una serie de enfermedades que tenemos. Lo que sí es importante es que si alguien ya tiene una enfermedad crónica, que tiene un tratamiento específico que tiene que seguir, no acuda a los hospitales, no, si no es necesario. Estaremos empezando, de acuerdo a cómo vaya evolucionando esto, a escalonar las citas, sobre todo en los casos en los cuales no sea estrictamente necesario. Hay que entender que en la medida que esto pudiera evolucionar, tendremos que ir tomando decisiones en los centros hospitalarios para ir limitando sobre todo las cirugías que no son cirugías de urgencia, ¿no? Sobre todo las consultas que no son consultas de urgencia y sobre todo tratar de tener los hospitales de alguna manera preparados para que en su momento, si tuviéramos una contingencia, estar preparado para ellos. Aquí tengo algunas llamadas. Su esposo es maquilador, ya no va a trabajar, tiene 2 hijos para mantener. ¿El gobierno tiene algo en mente para apoyarnos? Sí, es parte de los... ese es uno de los casos que cae en esta lógica del apoyo con el seguro por estos 2 meses en caso de que haya perdido su empleo. Les pedimos nada más paciencia para que el día miércoles estén atentos a la publicación de las reglas de operación y ahí vamos a tener ya condiciones para de inmediato dar el apoyo y iniciar un proceso de respaldo a toda esta gente. Miércoles están las reglas de operación. Tengo una dulcería, ¿puedo mantenerla abierta? Por supuesto. Pero por supuesto, y le llamo Pero con todas las medidas. Eso, con sus medidas de higiene. Bueno, yo trabajo como empacador en un centro comercial, somos personas de la tercera edad, los famosos cerillitos que mencionamos. ¿Qué tanto riesgo tengo? ¿Hay medidas para nosotros? Queremos seguir trabajando. Sí, bueno, por supuesto que otra vez ahí tenemos que extremar medidas. Con los adultos mayores tenemos que extremar medidas. Mientras no tengan problemas de alguna complicación cardiovascular y de común acuerdo, pueden hacerlo. Pero también estarán los apoyos que ya se anunciaron y que también podrán aplicar para la mayoría de ellos. Bien, tengo un negocio, de eso vivo y casi no he tenido trabajo por el coronavirus, pero la señora de renta me trae cortita, o sea que ya quiere que le pague la renta, pues, pero ¿cómo le puedo hacer para que me haga el favor de esperarme con el pago? Ese es parte del apoyo que vamos a tener para microempresas, aunque está enfocado fundamentalmente a capital de trabajo, es decir, a que la gente que tiene un micro y pequeño negocio no tenga que despedir a la gente que trabaja con él. También buscaremos un mecanismo para que se pueda resolver el problema de la renta o del pago de los servicios de algún negocio que tenga ese problema. Es decir, por eso les decía que en los temas de apoyos tanto a micro y pequeñas empresas como el tema de la gente que está viendo afectado su ingreso personal y que tiene problemas, diré así, de subsistencia y que puede haber perdido su empleo, el miércoles van a estar para todos las reglas de operación. Ya tenemos 1,000 millones de pesos listos, que eso es lo más importante, porque el dinero. Dicen que el dinero no lo es todo, Rocío, y es cierto, pero en estos casos primero necesitas el dinero. Hoy Jalisco, sin haber endeudado de largo plazo al Estado, ya tiene 1,000 millones de pesos que van a destinarse a ayudarle a la gente. El miércoles estarán publicadas las reglas de operación, habrá un preregistro y de inmediato va a fluir los apoyos para que la gente se sienta tranquila. Bien, estoy embarazada y trabajo en un hospital particular, me dicen que tengo que ir, le pregunta al secretario de Salud que si tiene que ir. Está embarazada, ¿qué cuidados debe tener? Las recomendaciones que hicimos es que las embarazadas estén en áreas en las cuales no están en riesgo. Es decir, puede a lo mejor trabajar no sé si enfermera o no sea enfermera esta persona, pero en principio las embarazadas deberíamos de tener muchísimo más cuidado con ellas. Si puede, dejar de ir de acuerdo a la interacción que tenga en el hospital particular, ¿no? Sería lo mejor. Pero si no, la idea es que sí la saquen de lugares en donde estén altamente expuestas, o sea, no estar en urgencias, no estar en lugares de contacto en terapia intensiva, ni en lugares en donde está fluyendo los pacientes directamente que pudieran llegar a tener COVID. Hay que comentar una cosa también. En estos casos es donde se necesita mucho la creatividad y la reorganización de los equipos de trabajo. Entonces, probablemente si ella tuviera que ir a casa, pues desde casa
puede hacer algún otro tipo de labores. No es lo normal, pero en este caso ayuda muchísimo y de esa manera seguimos manteniendo la dinámica productiva de las empresas, porque también los hospitales y los centros de salud también son una empresa. Confiemos en que los empresarios van a entender el mensaje. Tienen Es decir, que entender, así es. Yo confío en ello. O sea, confío en que va a haber conciencia. Y si hubiera algún caso en el que no se atendiera lo que estamos planteando ahorita, también yo les pido que tengan una comunicación directa. Yo parece que no, en mis redes sociales todo el tiempo estoy atendiendo asunto por asunto. Si hay algún tema que no se esté resolviendo de la forma correcta, cuenten con nuestro apoyo para poder respaldarlos. Y perdón, es muy importante también mencionar, porque lo ha enfatizado mucho el gobernador y todo el equipo del gabinete, los que han estado en zonas en donde hubo focos de contagio y están en este momento en Guadalajara, esos tienen que estar completamente en aislamiento. No, y avisarlo, ¿no? O sea, hay que ser responsables y avisar. Si usted estuvo en zona de riesgo, tiene que avisar a las autoridades de salud. Nosotros le estamos dando seguimiento, tenemos un equipo muy importante que le estamos dando seguimiento, como comentábamos hace rato, en el sentido de nosotros estamos buscando a los casos y estamos yendo a buscarlos y estamos necesitando que nos digan que estuvieron en alguna situación para poder ayudarles. ¿Qué personas estuvieron? Sí, ahora, en estos momentos que Jalisco ha sido referente, señor gobernador, de tomar las medidas y estar al pie del cañón, orientándole, informándole, ¿cómo ha respondido en estos momentos la sociedad de Jalisco? Yo creo que en general bien, pero nos falta un empujón decisivo. Es decir, lo explicaba yo cuando comentamos sobre el tema de las personas que fueron a este viaje a Vail y que representaban uno de los frentes de contagio potencial más importantes que había en Jalisco. Si no nos lo tomamos en serio, no se puede. En ese tiempo, cuando se tomó esa decisión de ese viaje, ya estaba el problema. Ya estaba. Y se fueron. Este es un asunto de conciencia. Eso no lo puede resolver el gobierno. Y hay a quien no le gusta que el gobernador diga las cosas, pero si nosotros hacemos nuestra parte, como hemos tratado de hacerlo, Rocío, créeme, pues el equipo los ves muy fresquecitos, pues están todo el mundo tornado, le hemos metido muchas horas de trabajo, se está haciendo un enorme esfuerzo, necesitamos que la gente se lo tome en serio y particularmente que en este tipo de asuntos que tiene que ver con salidas de recreación, porque si tú me dices, oye, pues tengo un pariente que está muy grave en otro estado y tengo que viajar, eso es otra cosa. Claro, pero salir a pasearse sin entender la circunstancia que estamos viviendo es un grave error y es una enorme irresponsabilidad. Entonces, yo creo que el pueblo de Jalisco está tomando conciencia, que hay cada vez más información disponible, estamos viviendo una circunstancia que nunca hemos vivido y confío en que vamos a estar a la altura del reto. Yo sí espero que estos días el sentido de responsabilidad de los jaliscienses salga a flote y que nos ayuden a sacar esto adelante. Si no nos ayudan, no vamos a poder. De seguro que sí. Vamos a unos mensajes y regresamos con las conclusiones. Cada uno en su área qué hacer y usted decirle a ama de casa que por favor esté muy pendiente de todas las indicaciones por parte de las autoridades y al momento de llamar, haga una llamada que sea verdadera, no una llamada falsa, que con eso pues usted sature los servicios de estar atendiendo a más personas. Regresamos, COVID-19 Jalisco. Vamos a preguntas. ¿Qué cuidados debe de tener una persona que tiene hipotiroidismo y es hipertensa, señor secretario? Tomar sus medicamentos, hay que recordar que estas son enfermedades, tanto el hipotiroidismo es la ausencia de una tiroides, hay que seguir tomando su medicamento, hay que tener la seguridad de tener el medicamento en casa y no dejar de tomarlo. Esas son sus principales medidas desde el punto de vista terapéutico y por supuesto el aislamiento, el lavado y todos los cuidados que hemos venido diciendo. ¿Los enfermos antes de ir al hospital tienen que llamar? Sí pedimos que llamen porque hay muchas preguntas que pudieran ser resueltas a través de esta línea. Es importante decirles que esta línea está siendo contestada por médicos. Son médicos que no solo conocen de COVID, sino que tienen experiencia en el manejo de algunas situaciones y muchas gentes lo que preguntan son situaciones en las cuales podíamos evitar que los hospitales estuvieran saturando. Sí es la medida adecuada a hablar a COVID-19. Y ya se amplió al doble la capacidad del call center de la línea porque también se nos sobresaturó al inicio. Hoy está en condiciones ya reforzadas, entonces llamen. Por supuesto, y la línea ya se digitalizó, entonces la verdad esperamos tener mucho más gente trabajando y no nomás eso, sino atendiendo para que las líneas estén libres permanentemente. ¿Qué sí debemos de tener en la alacena y qué no? Sobre todo por estos días que vamos a estar ahí, que no queremos problemas de sobrepeso. Ojalá que no nomás tengamos galletas y situaciones de carbohidratos, sino que tengamos frutas, verduras, ¿no?
que hay gente que es importante tome líquidos, ¿no? Y dentro de los líquidos, ojalá que no sean líquidos azucarados, claro, sino que sea más bien agua, ¿no? Que pueda ser. Y la otra situación importante es que la gente piensa que los juguitos son muy buenos. Los jugos tienen una gran cantidad de azúcar. Y entonces, mejor tome sus frutas, tome sus verduras, tome agua, ¿no? Y eso creo que sería lo mejor que podríamos estar haciendo. A ver, y para apoyar esta medida, recordemos que los mercados públicos, el mercado abasto, los tianguis permanecen abiertos. Nada más que lo que recomendamos es que no se vaya toda la familia, mucho menos niños y adultos. Que vaya una sola persona a hacer las compras. Pero sí recomendamos que vayan y consuman alimentos frescos, frutas y verduras, los cárnicos, etcétera. ¿Para qué? Para que lo que han almacenado ya en sus despensas, déjenlo para cualquier eventualidad. Pero mientras tengamos productos frescos, vamos empezando por el consumo de lo que tenemos a la mano. Y sirve que apoyamos a los tianguis y a los mercados. Claro, es decir, hay que ir. O sea, no hay un mensaje de no ir, pero no te lleves a toda la familia. Claro, Como paseo, sí. Lleva tu cubrebocas de preferencia, lávate las manos antes y después ir al mercado o al tianguis. No paralicemos la vida económica de la ciudad, pero tomemos medidas al respecto. Bien. Va a tener una excursión en la playa, ¿es conveniente ir? Tengo un paseo, un balneario el día 30, ¿cerrarán los balnearios? ¿Es conveniente? Bueno, vamos con los que se quieren ir de viaje. ¿Qué les parece? A ver, ¿es conveniente viajar a otros estados? Tiene boleto de avión para Ciudad Juárez. Tenemos un viaje a Vallarta el lunes. Bueno, mañana. Las playas y balnearios de Jalisco van a estar en cuarentena. Voy a viajar a Culiacán. Tiene programado un viaje. A ver, señor gobernador, todos los viajeros. La respuesta es no, no y no. No es bueno estar actuando como si nada pasara. Lo que no sea indispensable se tiene que suspender. No queremos declarar una cuarentena. Si hacemos lo correcto ahorita, vamos a evitar llegar a ese punto que hoy ya está sucediendo en Estados Unidos. En California se acaba de decretar una cuarentena. Lo que estamos diciendo es, no queremos que sea el gobierno el que tenga que prohibir. Es así de sencillo, por favor, ayúdenos a entender. No se trata de que el gobierno prohíba los balnearios. Se trata de que la gente no vaya a los balnearios, que no vayan a lugares donde se pueden contagiar. Es un mensaje que parece tan simple, pero que yo estoy seguro va a significar un cambio de chip en la manera como nos comportamos. Porque yo he sido siempre insistente en ese sentido. Es un asunto de corresponsabilidad. En todo, en esta crisis, por supuesto, pero en general para sacar adelante a nuestro Estado, a nuestro país, necesitamos que le entremos todos. Entonces, a estas preguntas, la respuesta es contundente. En la medida que podamos evitar salir, evitémoslo y nos van a ayudar muchísimo. Hay información también de si tienes tu boleto comprado de avión, de si ya tenías un viaje pagado. Para que lo reembolsen. Para que lo puedan reembolsar. Hay voluntad de las aerolíneas, entiendo que ha habido... Sí, ha habido comunicación con algunas de las aerolíneas, sobre todo están dispuestos a hacer cambios en el vuelo, obviamente en las fechas, sin costo, sin cargos. Entonces, vamos, se puede dejar en espera y se confirma posteriormente. Estamos platicando con las aerolíneas también para que den la mayor cantidad de facilidades. Nos pregunta Eduardo González, ¿están tomando en cuenta también todas estas medidas en las secretarías que están trabajando? Sí, por supuesto. Así es. Al interior del gobierno, todas las secretarías tenemos las medidas de higiene correspondientes. Se han hecho turnos también, guardias. Se ha mandado a casa a los trabajadores que tienen un riesgo y también hay una gran cantidad de gente de trabajo de oficina que está trabajando desde su casa. Eso nos baja muchísimo el flujo de gente y eso nos permite entonces disminuir los riesgos de contagio. Yo suspendí giras, por ejemplo, a municipios, ahorita 0 eventos con gente, o sea, sí cambiamos la dinámica de trabajo. O la Secretaría de Educación, que es la más grande empleadora, suspendió las actividades de 125,000 profesores y el área administrativa está al mínimo y hay mucha gente trabajando en casa y creo que eso ya se empieza a percibir en las calles. Pues, ¿qué debemos de hacer en casa, señor secretario de Educación? A ver. Bueno, pues me parece que hay una cuestión muy importante que no tenemos que desatender y es la inquietud que puedan tener los niños y jóvenes. Aquí aplica algo que sabemos los educadores sobre la escucha activa. Hay que estar atentos a si están agobiados. Una cosa es estar aburridos por no salir a la calle, pero otra puede ser que empiezan a escuchar noticias y demás y hay que dar información. La información, cuando se solicita, cuando el niño la solicita, es muy, muy pertinente. Y hay que explicar en función a la etapa sensitiva en la que se encuentra. Sabemos que si acatamos las medidas que se nos han sugerido, vamos a tener un tránsito sin mayor complicación. El tema es, creo, que los niños y los jóvenes se sientan
cooperadores en mejorar la situación de su estado. Eso también es muy significativo, es decir, tienen una acción muy importante si permanecen en calma y si cumplen con sus deberes. ¿Qué pasará en los fraccionamientos donde hay alberca? ¿Es un riesgo las albercas también? Señor secretario de Salud. La verdad es que las albercas como tal no es un tema, el tema es el contagio, ¿no? O sea, si alguien está nadando y tose, ahí ya. Es importante que se pueden contagiar. Porque hay pacientes asintomáticos y eso es muy delicado. Porque hay que entender que en el proceso de las enfermedades, ¿no? El virus se tiene que replicar y en esa replicación viral que tiene en el cuerpo hay un periodo de tiempo en que ya tiene el virus, pero todavía no desarrolla los síntomas. Esos periodos son periodos asintomáticos y hay otras personas que tienen los síntomas tan leves que pudieran pasar como algo que no perciben y sin embargo ya tienen la enfermedad, ¿no? ¿Cómo vamos a controlar los pacientes que sus familiares van? Estamos hablando del IMSS, del ISSSTE, de los hospitales civiles, donde están 2 o 3 o acá afuera están 4 o 5. Es importante ¿Qué decir, les puede decir? Es importante decir que por eso queremos que no vayan a los hospitales más que el enfermo, a lo mejor una persona que lo acompañe, para que no sobresaturemos las salas de espera. Es importante que las salas de espera de los hospitales pudieran ser el principal núcleo de contagio. Entonces, así como no queremos que vayan a los mercados a hacer sus compras toda la familia, también les pedimos que cuando vayan a un hospital a llevar a un enfermo, no vaya mucha gente y que por supuesto las visitas a los hospitales se eliminen en lo más posible. Hoy día tenemos una enorme capacidad de comunicación a través de la tecnología que nos permite saber cómo están las gentes a las que queremos. Es importante manifestar nuestro afecto y nuestra cercanía con las personas, pero hacerlo a través de lo que tenemos que hacer. ¿Qué medidas van a tomar con los choferes? Hay, señor gobernador, sabemos que hacen limpieza también, pero hay personas, hay unidades en donde se satura. Sí, el trabajo que estamos haciendo en las unidades de transporte público es fundamentalmente de limpieza de los camiones y del tren y del macrobús. Lo que se hacía una vez al día, Rocío, hoy se está haciendo hasta 8 veces al día. Limpieza de los pasamanos, de los asientos, de todo lo que puede tener contacto la gente. Y lo otro es que en todos los espacios donde llegan los camiones, en las terminales y en las centrales, los choferes están siendo también evaluados médicamente. Es decir, al primer síntoma los estamos descansando y en ese sentido hasta ahora el trabajo se ha hecho bien. Evidentemente los camiones es uno de los espacios de riesgo por el contacto y por la cercanía, pero creo que se han tomado las medidas de higiene necesarias y hay un seguimiento puntual a los choferes para evitar que este pueda ser un frente de un riesgo potencial para la gente. Los proyectos que tiene, señor gobernador, de las obras que se están realizando en nuestro estado, en la zona metropolitana, ¿van a continuar estas obras como la de el periférico? Sí. Este proyecto muy visionario por parte de ustedes, ¿va a continuar? No solo van a continuar, o sea, las vamos a reforzar. Va a ser parte del programa de relanzamiento económico de Jalisco, lo que vamos a anunciar en unos días más. El sector de la construcción es clave para poder reactivar nuestra economía después de que pase esta coyuntura, pero la respuesta es contundente. Todas las obras que estaban proyectadas siguen, están trabajándose en este momento, no se suspenden las obras. Estamos, como en todo lo que ya hemos explicado, tomando medidas de higiene, particularmente en los trabajos que está haciendo la gente en la calle, pero las obras de infraestructura que nuestro estado necesita van para adelante. Arrancó ya la construcción de la red Jalisco, todo este sistema de internet para las zonas más alejadas del estado, va caminando bien macroperiférico, los hospitales que estamos construyendo en Cihuatlán, la ampliación del de Vallarta, el de Lagos de Moreno, todos siguen en ruta, es decir, el trabajo continúa. Estamos concentrados en esto. Yo sé que luego la gente ahora no tiene cabeza para muchas cosas más porque está preocupada por lo que está pasando, pero quiero decirles que el trabajo del gobierno sigue con normalidad y no vamos a aflojar el ritmo. Bien, pues ahí está. También comentan que si les van a pagar a los maestros que van a estar prácticamente en casa, los directores. Por supuesto, los maestros siguen trabajando, siguen laborando. Digamos, la solvencia económica del sistema educativo está garantizada y por supuesto que seguirán recibiendo su pago. Bien, sanciones a quien no acate las medidas, señor gobernador, ¿habrá? Sí, ya... Sobre todo de bares, sí. O quienes hagan una actividad, una fiesta, o quienes no se sumen a esto. Por supuesto que habrá. No queremos llegar a eso, no se trata de estar multando a la gente, esperamos que haya voluntad para tomar las medidas de manera responsable, pero sobre todo los ayuntamientos son los que tienen esta labor de inspección y están haciéndolo de manera puntual. Hubo en el primer día del anuncio de estas medidas, detectamos
un par de casinos que seguían trabajando, algunos bares que decían que tenían licencia de restaurante bar y con eso se escudaron para seguir operando, que ya se tomaron las medidas correctivas. Los ayuntamientos, quiero decirle a las presidentas y presidentes municipales, están haciendo un gran trabajo, nos han ayudado muchísimo y eso hay que reconocerlo. Bien, nos vamos a ir rápidamente a un último mensaje, pero regresamos para las conclusiones. Y le preguntamos, señor gobernador, ¿cuál ha sido la relación en estos momentos de la incertidumbre que hay en municipios de la periferia, de la zona norte, que es muy difícil aquella zona? Claro. ¿Qué información tienen ellos? ¿Están también capacitados o solamente nos estamos centrando en zona metropolitana? No, la política que hemos implementado es de carácter estatal. Las disposiciones que ha definido el gobierno del estado son de alcance también estatal y van para todos los municipios. Evidentemente, las grandes concentraciones urbanas son las que propician un mayor riesgo, así ha sido en general en el mundo. Entonces, por supuesto que hay medidas muy específicas para el área metropolitana de Guadalajara, estamos hablando de la segunda ciudad más grande del país, pero las medidas que hemos anunciado, todo esto que escucharon es igual para un habitante de Guadalajara que para un habitante de Huejuquilla, de todos lados. Y si hay alguien o si hay en algún municipio cosas que no se estén haciendo bien, o si vemos que hay una cantina que está abierta, entonces por favor háganoslo saber para tomar las medidas adecuadas. Lo que yo puedo decir es la manera más fácil de procesar estas cosas es acudiendo con la autoridad municipal, presidente o presidente municipal que corresponda, para poder denunciar si algo no se está haciendo como estamos estableciendo las directrices en este momento a nivel estatal. Y que aunque usted no está haciendo recorridos físicamente, esté en contacto precisamente con cada una de estas autoridades. Sí, permanentemente hay un contacto diario, estamos actualizando información. Si hubiera algún riesgo específico que hubiéramos detectado en algún municipio, lo vamos a hacer saber. Hoy no lo hay. Hoy los temas están concentrados fundamentalmente en la ciudad. Los casos de contagio, corrígeme si estoy, son en el área metropolitana de Guadalajara, pero vamos a estar monitoreando todo el estado para estar al pendiente en ese sentido. Damos las conclusiones, el mensaje. ¿Qué les puede decir, secretario de Salud, a las familias de Jalisco? Bueno, lo primero que tenemos que decirles es que tienen que tomarlo en serio. Esto es una enfermedad que tiene un alcance no nomás a nivel del estado, sino en todo el mundo. Creo que hemos venido haciendo una serie de acciones que nos permiten adelantarnos y decirle a la gente que esté tranquila, pero que necesitamos sin duda su ayuda. Necesitamos que nos ayuden en la fase que a ellos les toca, que es la fase de aislamiento, que la Secretaría de Salud en todo el sector hemos estado trabajando en protocolos, en la manera de cómo atender. Hemos desviado las entradas a algunos hospitales, como el hospital de Soquipan, para que el enfermo no tenga que atravesar a través de los otros enfermos. Es decir, estamos preparándonos de una manera importante antes de que tengamos una gran cantidad de pacientes, pero sí necesitamos que la gente entienda que la parte que le toca es la parte del aislamiento social. Señor Alejandro Guzmán, sobre todo la incertidumbre para los comerciantes. Claro. A ver, el gobierno del estado le apostó a tomar el liderazgo en esta coyuntura, a prevenir, a ser muy responsable respecto a las medidas que necesita la sociedad desarrollar para cuidarnos y para tener la menor cantidad de contagios. Pero al mismo tiempo decidió mantener la dinámica económica, solamente cerrar aquello que es verdaderamente un foco de contagio grave, y de ahí en fuera todo lo demás estamos trabajando, estamos haciendo una alianza muy fuerte entre gobierno, trabajadores, empresarios y sociedad en general para mantener la economía de la mejor manera posible, tomando todas las consideraciones de salud y los protocolos para cuidar a las personas, que es lo más importante. Pero seguimos trabajando y Jalisco seguirá siendo un estado líder en desarrollo económico y social. Muchas gracias, Ana Bárbara. Bueno, yo resumiría responsabilidad en nuestras acciones, en nuestras decisiones, en la información que revisamos y que remitimos también. Mucha creatividad, como decía Alejandro, creatividad para poder seguir trabajando, creatividad para encontrar nuevas formas de relacionarnos, de demostrarnos el cariño incluso, porque en casa hay que tomar también distancia. Y por último, me gustaría hacer un llamado a toda la gente de solidaridad. Este es un tema donde es importante la salud de cada individuo, pero es más importante
la salud de la comunidad. Entonces, lo que podamos hacer con nuestro vecino adulto mayor, a lo mejor llevarle el mandado, lo que podamos hacer para cuidar a una persona que tiene una enfermedad crónico-degenerativa, los que puedan quedarse en casa, que su trabajo les permita esta flexibilidad, que se queden, que no salgan a los centros comerciales a pasearse. ¿Por qué? Porque esa también es solidaridad. Están cuidando a los policías, están cuidando a los médicos y a la gente que sí tiene que salir a trabajar. Ahí está el mensaje. Gracias, Eduardo. Rocío, me gustaría compartir un ejemplo de actividades que se pueden tener con los hijos para cerrar. El simple lavado de manos es una oportunidad de aprendizaje muy significativo. Mucha gente no sabe que el jabón es muy efectivo para deshacerse no solo del coronavirus, de cualquier virus o bacteria, por una cuestión electrostática. Al uno frotar sus manos y generar espuma, está haciendo al jabón más efectivo. Esto podemos descargar 1, 2 o 3 videos, lo que hagan falta, compartírselo a nuestros hijos y no solo les estamos enseñando algo, sino les están adquiriendo un hábito que en este momento es muy oportuno. Bien, muchas gracias. ¿Cómo cerramos, señor gobernador? Con optimismo, Rocío. Yo quiero cerrar mi intervención y agradecer la invitación que nos has hecho y a Televisa por el espacio, diciendo que Jalisco está preparado para enfrentar esta circunstancia, que el gobierno ha tomado las decisiones que se tenían que tomar, algunas difíciles, pero las hemos tomado a tiempo, que hemos cuidado cada uno de los frentes de trabajo, por supuesto el médico, en el cual se ha hecho un enorme esfuerzo de planeación y de reorganización para enfrentar esta circunstancia, el tema educativo, el tema económico, estamos al pendiente de lo que pasa de manera directa, no vamos a dejar a nadie solo, la gente de Jalisco, los que van a enfrentar una circunstancia difícil por su condición económica, van a contar con el respaldo del gobierno, no los vamos a abandonar, vamos a respaldar hasta donde nos toque y hasta donde podamos a la gente. Jalisco está aplicando una enorme cantidad de pruebas, vamos a consolidarnos como el Estado ejemplo en ese sentido, porque no solamente se trata de una manera de detectar la enfermedad, sino es también un mecanismo de prevención, el poder ampliar nuestra capacidad para aplicar pruebas. Estamos buscando a nuestros enfermos, los estamos atendiendo, les estamos dando seguimiento, estamos poniendo un ejemplo, creo que a nivel nacional. Al gobernador no le corresponde ni puede controlar el número de contagios, pero nos vamos a preparar para que estos sean los menos posibles y por supuesto para que si alguna persona tiene el virus pueda ser atendida de manera adecuada con la infraestructura que hemos adecuado y adaptado para este propósito. Viene un mensaje central, lo he dicho durante todo el programa, pero lo quiero decir como conclusión. Si el gobierno ha hecho su parte, ahora necesitamos que los ciudadanos hagan la suya. Ese es el llamado, así de sencillo. Si nos tomamos en serio esto, si aprovechamos estos días para quedarnos en casa en la medida de lo posible, si tomamos en serio las recomendaciones que aquí hemos expresado, si dejamos de difundir información falsa, si acudimos a las fuentes oficiales, si la gente entiende que estamos viviendo una situación de emergencia, si aprendemos de los casos que han tenido otros países y de cómo las omisiones o el pensar que no es en serio hoy tienen al mundo en una situación verdaderamente crítica, creo que Jalisco puede poner un ejemplo a nivel nacional. Es un momento de unidad, pero no de un concepto de unidad hueco, de ese que luego los políticos usan mucho de manera muy sencilla y muy fácil o muy ligera. No, hoy yo como gobernador del Estado hago un llamado a la unidad de los jaliscienses, a la corresponsabilidad, a que todos hagamos la parte que nos toca. Nosotros vamos a hacer como gobierno lo que nos corresponde, pero necesitamos el apoyo de las mujeres y de los hombres de Jalisco, que cada quien haga su parte y yo estoy seguro que vamos a poder salir adelante. Desde la trinchera donde cada quien se encuentre. Y algo que quisiera yo agregar, señor gobernador, es cuando decían, bueno, ¿por qué hay más el número se eleva en Jalisco? Porque Jalisco está buscando a sus enfermos. Jalisco está buscando a sus enfermos, Jalisco está hablando con la verdad y con transparencia, aquí no escondemos información. Jalisco está tomándose en serio este asunto y Jalisco, con las medidas que está tomando, va a evitar que en nuestro estado haya un problema mucho mayor. Esa es la tarea, ese es el compromiso. Decía yo, ponía como ejemplo, Rocío, el momento que vivimos el sábado hace 8 días. Estábamos reunidos todos. Teníamos que tomar decisiones, teníamos que ver si suspendíamos las clases antes que el país, teníamos que ver si suspendíamos ese día el partido Chivas Monterrey,
puede parecer en medio de todo esto un asunto menor, pero suspender un partido de las Chivas, en ese momento la Federación Mexicana no había anunciado la suspensión de los juegos y nosotros teníamos que tomar decisiones. En ese mismo momento, en otros lugares se estaban dando conciertos masivos. Claro. Se anunciaba que no había necesidad de suspender las clases. Nosotros tomamos otro tipo de decisiones. El tiempo tendrá que ser el que diga quién tuvo la razón y si actuamos o no actuamos como se debía. Yo estoy tranquilo porque hemos tomado las decisiones difíciles en el momento en que se requería, porque hemos hablado con la verdad, porque estamos actuando con un alto sentido de responsabilidad, porque no estamos en una competencia de ver quién sale mejor librado en una nota de un medio de comunicación. Lo que estamos es concentrados en que este problema no se salga de control y las medidas que se han tomado creo que nos garantizan que vamos por el camino correcto y en estos días claves, como te comentaba, de aquí al miércoles o jueves de la próxima semana, la manera como actúen los jaliscienses será definitoria del rumbo que va a tomar este problema. Yo confío en que lo vamos a hacer bien, en que sin necesidad de entrar en esta fase, porque además sería un error el entrar en declaratorias de cuarentena como está sucediendo en otras partes, en otras etapas de la evolución del virus. En este momento nos hagamos un ejercicio no de imposición por parte del gobierno, sino de imposición por voluntad propia. Que nos quedemos en casa en la medida de lo posible y que hagamos un esfuerzo enorme por contribuir cada quien desde nuestra trinchera para lograr este objetivo. Estamos en una circunstancia, Rocío, que nunca habíamos vivido. Los gobiernos y la sociedad están a prueba. Yo confío en que Jalisco va a poner un buen ejemplo y, por supuesto, simplemente darle la garantía a todos los jaliscienses de que los equipos de trabajo, todos los gabinetes, todas las secretarías, todos los funcionarios del gobierno del Estado, sé que también los gobiernos municipales, estamos concentrados en esto. Estamos trabajando día y noche para atender la emergencia y lo vamos a seguir haciendo hasta que salgamos adelante juntos de esto. Es una prueba, sin duda es un reto, pero es una oportunidad también para que una vez más demostremos de qué estamos hechos los jaliscienses. De seguro que sí, seguros estamos que estaremos en equipo, usted con su familia, donde quiera que esté, usted que está en el comercio, ayudar y apoyar. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Vienen momentos difíciles, pero la unidad, como usted lo dice, lo que ustedes están comentando y tomar todas las medidas nos va a asegurar estar sanos. Este es un espacio que Televisa Guadalajara da a usted, familia, en momentos difíciles como los que estamos viviendo, pero que de seguro estaremos bien librados. Muchas gracias. Gracias. Gracias.